Hola, ¿qué tal a todos los que están conectándose y nos están acompañando el día de hoy? Nosotros somos Alfredo Lazarte y Jesús Llerena y esto es Perspectiva Laboral. Es un programa donde abordaremos todo lo referido con las relaciones laborales desde un enfoque multidisciplinario. Hola, ¿qué tal, Alfredo? Bueno, estamos en una nueva edición, ¿no? de nuestro programa, Perspectiva Laboral. Y este tema, bueno, que vamos a tocar el día de hoy, que es la negociación colectiva en el sector estatal, tiene un contexto, pues, bastante caótico desde el año pasado, ¿no? Para ponernos un poco en contexto, comentarte, ¿no? Que para recordar, para que recuerde los asistentes de esta edición, ¿no? Que en el año 2020, a inicio, en enero, el Ejecutivo pues emitió un decreto de urgencia, el famoso 014-2020. Este establecía normas para el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de los trabajadores en el sector público. Lo que sucede con esto es que pues hubieron bastantes críticas y cuestionamientos constitucionales a la norma, ¿no? No quedó otra que el Congreso en enero de este año, el 2021, pues decida derogarlo, ¿no? Mediante la ley 31.114. Posteriormente, hace poco más de un mes, nada más, el 2 de mayo del 2021 de este año, se publicó la ley 31.188, ¿no? Ha sido discutida, aprobada por el Congreso de la República. Entonces, toda esta trifulca constitucional, pues vamos a conversar sobre ello, a ver si ha habido algunas correcciones, subsanaciones, seguimos igual, cuáles son las mejoras que se puedan otorgar. Alfredo. Hola Jesús, ¿qué tal? Saludar también a todos los espectadores y a todas las personas que se enganchan a este video, a esta transmisión, y también a las personas que nos logren escuchar vía Spotify. Bueno, sí, sin lugar a dudas, hablar de negociación colectiva en nuestro país es uno de los temas más difíciles, ¿no? En cuanto al tema de la práctica, cómo se lleva, porque académicamente se dice mucho de la negociación colectiva, pero en la práctica no vemos este ejercicio, ¿no? No vemos este ejercicio, empezando también que va ligado al tema de los sindicatos en nuestro país. Estadísticamente, si analizamos el tema de la organización sindical y todo ello, no es tan alta, se lucha por eso, se va consolidando sindicatos cada vez más en nuestro país, que sin lugar a dudas es una clara muestra de la organización que tienen los trabajadores. En el sector público no ha sido ajeno a ello, ¿no? Las luchas que han tenido los sindicatos en el ámbito público en busca de mejores oportunidades, beneficios y también condiciones laborales adecuadas en cada uno de estos centros laborales en las entidades del Estado. Sin lugar a dudas, el tema de la normativa en cuanto a lo público siempre ha estado ligado, Jesús, con temas presupuestales, ¿no? Porque ahí ya viene el análisis o la diferencia, por así decirlo, que siempre señalan con el privado. El Estado en este caso resulta ser el empleador y el tema que siempre choca con esta materia siempre resulta o les lleva siempre al tema presupuestal. Pero sin lugar a dudas, este es un tema que necesita una regulación adecuada para todas las partes, sin lugar a duda. Y una regulación que sea efectiva, ¿no? Que no haya un desbalance, como por ejemplo mencionaba este decreto de urgencia 2014, que si bien la intención era ponerle límites o frenos al tema de presupuestales, pero sin lugar a dudas una de las partes se ponía o se convertía como fuese parte en este caso de la negociación colectiva. Sin lugar a dudas, aún hay mucho que conversar, Jesús, hay mucho que debatir, hay mucho que mejorar en cuanto a la regulación. Y para eso, ya para no dilatar más esta presentación, hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos al doctor Gerard Angle Yankee, quien nos va a hablar acerca de este tema. Él es especialista en esta materia y le damos la bienvenida a nuestro espacio virtual, a nuestro estudio virtual. Doctor Gerard, saludarlo, darle la bienvenida también
y vamos a empezar esta entrevista presentándolo. Y ya algo característico en perspectiva laboral es que la persona entrevistada se describa, se presente a sí mismo para el público, porque lo que buscamos también es llegar a personas ajenas al ámbito laboral o personas que no conocen mucho y puedan conocer acerca de estas materias. Entonces, en ese sentido, doctor Gerard, saludarlo nuevamente y hacerle la primera pregunta de descripción. ¿Quién es Gerard Angles? Buenas tardes, Jesús, Alfredo, más bien, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes, con jóvenes entusiastas referente al ámbito del derecho laboral y que tengan estas ganas, ¿no?, de que el conocimiento se transmita, más aún en esta época de pandemia en la cual se aprovechan los medios electrónicos. Es una pregunta, yo diría que es la más difícil que me hacen, o sea, hasta ahora, ¿no? O sea, me han preguntado de todo, pero nunca me han preguntado quién es Gerard Angles. Es bien difícil. Yo diría y describiría, me describiría como mi profesión. Soy abogado de profesión. Me dedico exclusivamente a defender derechos laborales desde el sector laboral trabajador. Ese es, ¿no? Entonces, si me preguntan qué haces, soy abogado especialista en derecho laboral que defiende trabajadores. Esa creo que sería una de las descripciones más rápidas antes de los títulos académicos que uno pueda tener. Creo que en eso marcaría quién es Gerard Angles. Un abogado que defiende derechos laborales para los trabajadores. Gracias, doctor Gerard. Gracias también por aceptar la invitación. Y bueno, vamos de frente a la entrevista que tiene el día de hoy. Para iniciar la primera pregunta es, que es básica para entender también el tema. ¿Qué es negociación colectiva? Mira, la negociación colectiva, yo siempre lo repito, es un diálogo. Es un diálogo entre dos partes, el sindicato y la empresa. Es eso, es un diálogo entre ambas partes y que ante la falta de diálogo se pasarán a etapas ya de discusión, de conflicto. Pero la negociación colectiva no es otra cosa que cuando el sindicato solicita mejoras laborales, mejoras en condiciones económicas, ¿a quién? A su empleador. Y el empleador hace una contraoferta para saber si es que puede o no puede cumplir estas mejoras. En palabras simples, la negociación colectiva es un diálogo entre el sindicato, que son los representantes de los trabajadores, y el empleador para verificar, para obtener mejoras y mejores condiciones laborales o mejores condiciones económicas de los trabajadores. La negociación colectiva se enmarca en ello, más allá de los conceptos doctrinarios que puede ser desde el punto de vista legal, cambia la figura y se convierte en que la negociación colectiva es un derecho constitucional garantizado en el artículo 28 y que lo que hace es proteger a los trabajadores para que puedan tener una mayor condición o puedan tener mayores y mejores condiciones laborales. Esto es desde el punto de vista legal y desde el punto de vista real no es otra cosa que el diálogo entre trabajador y empleador. Interesante y precisa respuesta, doctor Gerard. Importante el diálogo. Ahora, entrando más al tema del sector público, va esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la particularidad que ostenta el sector público frente al sector privado respecto a la negociación colectiva? ¿Hay alguna diferencia o cuál es el tratamiento que se da? Mira, la negociación colectiva en Perú es algo particular, porque parece que el Estado divide la negociación colectiva en dos, ¿no? Y el Estado dice negociación colectiva para el sector privado, amplia, flexible, con un marco de negociación el que las partes acuerden, prima la voluntad de las partes. Sector estatal, el mismo Estado dice negociación colectiva está referida solo a condiciones no económicas. Es decir, tú puedes negociar todo lo que quieras siempre que sea no económico. Así lo dice el Estado y lo ha venido diciendo desde el año 2013. Entonces existen estas particularidades especiales solo en Perú, ¿no?, en la que los trabajadores del sector privado que quieran obtener mejores condiciones económicas, mejores condiciones laborales a través de la negociación colectiva, se vean impedidos de realizarla. ¿Y por qué? Porque el Estado desde el año 2013, a través de la ley de presupuesto, empezó a señalar que no se puede obtener mejores condiciones económicas.
Es decir, que cualquier trabajador del Estado que quiera mejorar su remuneración no lo va a poder hacer a través de una negociación colectiva. Cosa diferente que en el sector privado, cuando el trabajador quiere mejorar su situación económica y la empresa, en este caso el empleador, tiene las posibilidades, se hace una negociación y se mejora. Entonces, las peculiaridades del sector público es que la negociación colectiva se les viene restringiendo a nivel legal desde hace muchos años. Existen peculiaridades como que la negociación tiene que estar sometida a determinados plazos. Después de ello está sometida a una ejecución que puede demorar años. Entonces, peculiaridades, si quieren llamarla así, yo diría más que peculiaridades, diría candados que a través del Estado se ha ido desarrollando para restringir el ejercicio de un derecho constitucional. Los que están al otro lado de la pantalla pueden leer el artículo 28 de la Constitución y dice: el Estado garantiza y promueve la negociación colectiva. No dice promueve la negociación colectiva en el sector privado, dice promueve la negociación colectiva en general, es decir, que esta debe ser tomada como un derecho constitucional para el sector público o para el sector privado, independientemente del presupuesto que se pueda tener. A raíz de esto, estas peculiaridades han llevado pues a lo que señalaste al inicio, ¿no? Que el decreto de urgencia 014-2020 conlleve a más encasillamientos de la negociación colectiva, restricciones. Yo finalizaría diciendo que la peculiaridad de la negociación colectiva del sector público en Perú es que se ve limitada por el mismo Estado, a través de decretos, normas, leyes de presupuesto que se vienen limitando cada vez más, y que el Estado señala de que el trabajador estatal no puede tener incrementos salariales. A través de la negociación colectiva, a lo menos no. Entendemos eso, doctor Yangui. De hecho, sabemos de estos candados, pues también, como nos va a adelantar más adelante, nos va a indicar más adelante, el candado se ve en la ejecución, ¿no? Es bastante duro por lo que pasan los trabajadores del sector público en ese sentido. Y yéndonos ya para el plano legal, ¿no? Bajo su criterio experto y su experiencia en el campo, ¿usted cree que la reciente ley de 31.188 corrige o subsana de alguna manera estos errores que tuvimos con el derogado decreto de urgencia 014-2020? Miren, aquí siempre tengo una opinión y que no le gusta mucho a mis colegas, ¿no? A colegas de ustedes también, ya pronto colegas del sector público que defienden una posición y se olvidan que la ley no se ve acorde a una ley minúscula o a un punto en particular, sino se ve acorde a un Estado, y el Estado tiene como primordial esencia una constitución, ¿no? Por algo vivimos en un Estado constitucional. Y partiendo de ahí, yo diría, ¿qué dice la Constitución? Dice que todos deben tener negociación colectiva. ¿Qué dicen los convenios internacionales hoy? De que todos los trabajadores del Estado pueden tener negociación colectiva. Entonces, desde ese punto de vista, el decreto de urgencia 014 deviene inconstitucional, tanto como las normas presupuestarias y normas anteriores. ¿Por qué? Porque lo que hace el Estado, o lo que hizo, ¿no?, en el decreto de urgencia 014-2020 es reprimir y limitar un derecho constitucional, al señalar no solo el ámbito de la negociación, también inmiscuyó temas de arbitraje, es decir, la jurisdicción y la potestad del arbitraje también. O sea, tenía varias aristas incongruentes. Y por lo tanto, este decreto fue declarado, si no hubiera sido declarado o derogado, yo creo que hubiera sido declarado inconstitucional, porque ya el Tribunal Constitucional en el 2015 señaló de que la negociación colectiva en el sector público no puede limitarse solo a condiciones no económicas. Eso quita la esencia, deja vacío el derecho constitucional a la negociación colectiva. Partiendo desde ese punto de vista, de que ya el Tribunal Constitucional en sentencias anteriores, la OIT, se han pronunciado que los trabajadores del Estado pueden negociar condiciones económicas y no económicas, es decir, puedo negociar mi salario y algunas condiciones laborales, restringirlas es inconstitucional. Se derogó por ello el decreto de urgencia 014-2020. Inmediatamente salió, a raíz de esta derogación, como yo siempre digo, los expertos, con un comunicado del MEC, dijeron: la negociación colectiva en el Perú ya no existe.
se paraliza todas las negociaciones de los sindicatos. No está la negociación, y salieron a defender muchos autores que elaboran, y yo creo que salen a defenderlo más porque trabajan en sus puestos, ¿no? Porque tienen que defender su puesto laboral, pero no ven la esencia. La esencia es, antes del decreto de urgencia 014 del 2020, quiere decir que no había negociaciones en el sector público estatal. Por supuesto que existían negociaciones y se regían por la ley general, la ley de relaciones colectivas. Y la derogatoria de este decreto de urgencia no ha creado ningún vacío normativo. Incluso el MEP se atrevió a sacar un comunicado sin firma alguna que decía que está vacío, el Perú no tiene negociación colectiva. Un error, un craso error de los abogados. Craso. A raíz de esto, ¿qué hizo el legislativo? Emitió una norma, una ley, la 31188, 31188, como queramos llamarla. La 31188, yo diría, no corrige, no subsana los errores del decreto de urgencia. Subsana y corrige los errores que se vienen haciendo desde hace muchísimos años atrás. Porque lo que hace la ley, la ley 31188, la ley de negociación colectiva del sector estatal, recoge todos los cánones y todo lo que es constitucional e internacional protegido. Es decir, ¿qué dice la ley? La negociación colectiva en el sector público no solo puede estar sujeta a cuestiones no económicas, sino a cualquier ámbito, económico y no económico. Eso es lo que dice la Constitución, es lo que dice la OIT, es lo que es el contenido de la negociación. Entonces, eso no es inconstitucional, no es ilegal, está conforme a nuestro ley. ¿Qué hace la ley 311? Corrige varios aspectos reales, corrige varias aristas reales que en la práctica se dan y que los empleadores utilizan, en este caso el Estado utiliza para dilatar y no cumplir la negociación colectiva. Corrige la negociación en todos sus aspectos, lo corrige. Inmediatamente corrige el aspecto de la extensión de beneficios económicos a los afiliados y no afiliados. Esta es una discusión que se viene dando también desde hace años atrás. ¿Qué dice? Que cuando un trabajador sindical no afiliado al sindicato recibe el beneficio de la negociación colectiva, es decir, el esfuerzo del sindicato, de los dirigentes para obtener ese dinero, ese aumento, esa retribución, podrá ser extendida a los no afiliados siempre y cuando ese no afiliado pague una cuota sindical. Creo que es justo y razonable, ¿no? O sea, que el esfuerzo de un grupo de trabajadores y que tú no sindicalizado recibes algo de ese esfuerzo sea recompensado con una cuota sindical. Entonces la 311 corrige esos dos aspectos, corrige la negociación colectiva en su amplitud, le da el verdadero poder de lo que es la negociación como derecho constitucional, corrige la parte de la extensión de los beneficios sociales, los beneficios colectivos a los no afiliados, y al final de la ley corrige también dos cosas importantes: impugnación de laudos arbitrales y revalora lo que es el laudo arbitral de título ejecutivo, que ya hablaremos de ello, imagino, con mayor ahínco. Claro, doctor. De alguna manera reivindica el derecho a la negociación colectiva, no más que subsanar el error garrafal del decreto de urgencia 014. Pero bueno, en ese sentido, y teniendo en cuenta que claro, para la negociación no necesariamente el único factor tenga que ser el presupuestario y nos tengamos que agarrar o sostener de ese punto para no dar ningún tipo de beneficio o una mejora laboral. La siguiente pregunta va en ese sentido: ¿qué novedades tenemos en cuanto a las materias negociables que dispone esta nueva ley? Hay muchos comentarios al respecto sobre lo expreso que es ciertas materias frente a lo que se suponía teníamos antes, ¿no? Claro, nuevamente es algo gracioso, pues en el Perú y en cualquier parte del planeta las interpretaciones de una ley se leen al derecho y al revés. Según mi interpretación, todas las materias son negociables, porque el artículo 2 de la misma ley dice todas las materias son negociables. Entonces, al decir todo es todo. O sea, yo entiendo, pero por ejemplo, alguien dijo, se puede negociar todo solo a nivel nacional, a nivel local, regional, no se puede. No sé de dónde sacan esa interpretación, pero según mi entendido y el poco intelecto que puedo tener, es que la ley de negociación colectiva en el sector estatal hace una ampliación a qué materias se pueden negociar, y todas. Dice de forma literal, se puede negociar cualquier materia, cualquier cosa. Y siendo prácticos, llevando esto a la vida real, ¿qué negocian los sindicatos? Los sindicatos no negocian otra cosa que es
incremento salarial y beneficios. Beneficios como puede ser mejoras en uniformes, mejoras en salarios, mejoras en comedor, mejoras para poder salir a un horario donde hay un bus, o sea, condiciones propias del trabajo. Muchas veces nos equivocamos y creemos que los sindicatos del sector estatal piden infinidad de cosas y que son maravillosos y que son los que se benefician. Y cada abogado que habla de ello saca el tema de, por ejemplo, tienen el día de la escobita de la municipalidad, ¿no? Un caso en particular. Uno de cientos lo utilizan como el escarnio para decir que es malo. Yo trabajo con sindicatos estatales y todos sus pliegos de reclamos son muy razonables y no existen tantos pedidos extrambóticos o raros que podríamos decir qué materias se pueden, solo se negocian materias y condiciones económicas, condiciones económicas es que me des un aumento, condiciones no económicas, salud, tiempos de pandemia, los sindicatos piden que se les dé 5, 6, 7 días en caso de fallecimiento de padres de familia, hermanos, fuera de la provincia, fuera de Lima. Eso no creo que sea descabellado, ¿no? Una negociación colectiva es ello, buscar esas mejoras que no están en la ley y que en ningún lado dice, ¿no? Establecido que por pandemia se te debe dar un permiso adicional o para cuidar a tu familiar que no se encuentra en Lima. Esas cosas, pequeñas cosas, se negocian. Todas esas materias son amplias de negociar. Yo divido, cuando se hace una negociación colectiva, yo divido condiciones económicas, no económicas, y ahora agregamos cláusulas COVID. ¿Se puede? Se puede. Entonces, amplia. La pregunta, ¿qué novedades tenemos? Es amplísima. Referente a las materias negociables, todas las que los sindicatos puedan requerir para su propia vida. Cada sindicato es diferente y cada sindicato tiene sus propias cláusulas. Listo, doctor. Pasamos a un tema ya más procedimental también para que las personas que están escuchando esta entrevista puedan saber un poco cómo funciona, ¿no?, el tema de la negociación. Y en base a eso es la pregunta, ¿cuál es el procedimiento de una negociación colectiva en el sector público? La negociación colectiva generalmente tiene etapas. Para el sector público, primero les ponen, a diferencia del sector privado, vamos a hacer diferencia en el sector privado y público. En el sector privado, tú puedes presentar tu negociación, tu pliego de reclamos, que se llama así, que son tus pedidos, en cualquier etapa del año, ¿no? Cuando diciembre, enero, en la etapa que corresponda o que venza tu pliego. En el sector estatal sí está parametrado. ¿Y por qué está parametrada las fechas? Porque tiene que ir de la mano de la ley de presupuesto. Entonces la ley dice, para iniciar un pliego o una negociación colectiva, usted tendrá que presentar su pliego entre noviembre y enero de cada año, ¿no? De noviembre del 2020, enero del 2020. Te da un plazo. Primera parte del procedimiento. La negociación colectiva en el sector estatal está sujeta al inicio a plazos. Tú tienes que presentar el pliego, el sindicato tiene que presentar el pliego de reclamos dentro de un periodo denominado un periodo entre noviembre y enero o febrero del siguiente año. Hay un periodo de 6 meses. Quiere decir que durante ese periodo presentarás tu pliego. Es la primera etapa o la primera parte del procedimiento, presentar el pliego petitorio, el pliego de reclamos en las fechas que indica la ley. Una vez que inicias este procedimiento, se rige muy similar a la Ley de Relaciones Colectivas y a esta nueva Ley de Negociación Colectiva del sector público, que dice, la negociación colectiva tiene un procedimiento. No es un procedimiento rígido, es un procedimiento flexible, en 3 etapas bien marcadas. La primera etapa es la etapa de trato directo, la segunda, conciliación, y la tercera, que es la huelga o el arbitraje. Son las 3 etapas marcadas. Yo las divido y digo, son 2 etapas de diálogo y una etapa de conflicto. Las 2 primeras etapas de diálogo del procedimiento es la etapa de trato directo. ¿En qué consiste el trato directo? ¿Qué es el trato directo? El trato directo es la negociación entre el sindicato y el empleador. Es decir, se sientan frente a frente en una mesa y el sindicato sustenta su pliego, la empresa sustenta su posición y llegan a acuerdos, tratan de llegar a acuerdos sin intervención de terceros más que sus asesores. Es un diálogo entre las partes y existen propuestas contra propuestas. Como todo, es una negociación. Si no se llega a acordar nada en esta primera etapa de diálogo, en esta etapa de trato directo, se pasa a la segunda etapa del procedimiento.
que es la etapa de conciliación. ¿Qué es la conciliación? ¿Dónde se realiza? Se realiza en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es? Es como cualquier procedimiento de conciliación en la que se agrega a un tercero que será el conciliador, el mediador. Este conciliador es un funcionario del Ministerio de Trabajo quien ayudará a los sindicatos y a los empleadores a acercar sus propuestas. Es decir, como todo conciliador, si él quiere 5, el otro quiere 3, ayudará a un punto medio y así cláusula por cláusula. El sindicato y la empresa siguen ese diálogo, sigue habiendo diálogo entre las partes y lo único que es un tercero mediador, conciliador que nos ayudará. Entonces, la primera etapa, trato directo, segunda etapa, conciliación. Estas etapas de diálogo pueden concluir el pliego como también. Si no concluyo nada en el trato directo, paso a la conciliación. Si en la conciliación no llego a acordar nada con mi empleador, es donde se acaban las etapas de diálogo y pasamos a lo que yo denomino etapas de conflicto, porque el sindicato en esta tercera etapa tendrá la opción de elegir o la huelga o el arbitraje, que el arbitraje es un procedimiento en sí, un procedimiento jurisdiccional, tal como está establecido por el Tribunal Constitucional y la Constitución, donde se elegirán árbitros que actuarán y resolverán un conflicto, ¿no? Y tiene un procedimiento propio. Y el otro mecanismo es la huelga, que la huelga es otro derecho constitucional y consiste en el abandono del centro de trabajo. En ambos casos ya no hay diálogo, sino es un conflicto. El abandonar el centro de trabajo causa perjuicio al empleador, a los trabajadores, es un conflicto. El arbitraje será resuelto por los árbitros, yo los denomino a veces jueces privados, les digo para que los trabajadores entiendan, ¿no? Y también los que nos escuchan, los árbitros son como jueces privados. A los árbitros no les gusta que les digan así, pero es quienes resuelven a través de su propia jurisdicción, pero ya no es diálogo, ahí ya no hay diálogo, ¿no? El sindicato no dialoga con el empleador en una huelga, en el arbitraje tampoco dialogan porque hay un tercero que resuelve. A diferencia de la conciliación, el tercero solo ayuda. En el caso del arbitraje, resuelve y ambas partes se someten a lo que diga el arbitraje y el arbitraje emite un laudo que es equiparable a una sentencia. Entonces, el procedimiento de la negociación colectiva en el sector público sigue esas etapas. Haciendo una recapitulación rápida es: primera etapa, la postulación, la presentación del pliego entre noviembre y febrero, un plazo establecido por la ley, e inmediatamente las etapas: trato directo, conciliación, huelga o arbitraje. Ese es el procedimiento que tienen que seguir todos los sindicatos para lograr firmar un convenio colectivo. Al final de todo esto se firma un documento donde se acuerda, ¿no? El sindicato acuerda con la empresa que se le otorgará 2 soles de aumento diario. Perfecto. Cláusula. Y eso se plasma en lo que se conoce como convenio colectivo. Esas serían las etapas de la negociación colectiva en el sector público. Bueno, agradecemos eso, que ha hecho un esfuerzo, pero para concretar de forma didáctica, ¿no?, a nuestro público. Y justo también la siguiente pregunta va en ese sentido procedimental, ¿no? Porque si bien, como usted ha indicado, es flexible el procedimiento, también está sometido a ciertos principios o derechos que no se deben perder en ningún tipo, pues, de relación, ¿no? Y esa es la siguiente pregunta. ¿Qué nos puede comentar respecto al derecho de información y deber de buena fe en este procedimiento de negociación colectiva? Porque se ha hecho mucho, ha habido críticas al derecho de información. Mire, a diferencia del sector privado, en el sector privado las cuestiones económicas, financieras, son restringidas, ¿no? Evidentemente por la inversión privada, que puede tener cierto núcleo de reserva. Por lo tanto, el sindicato solo puede obtener la información económica a través del Ministerio de Trabajo y determinada información que le va a servir para su pliego de reclamos. Sin embargo, el derecho a la información en el sector público es mucho más amplio. Existe lo que es el derecho a la información a través de un habeas data, acceso a la información pública. Entonces aquí tenemos que dividir. Una cosa es el derecho a la información, el deber de las partes de actuar de buena fe en la negociación colectiva. El derecho a la información estaría relacionado directamente a que todos seamos informados adecuadamente. Y es amplio, es muy amplio. Esto implicaría canales de televisión, prensa, etc. Y una cosa que sería específica para la negociación colectiva sería el derecho de acceso a la información económica de las empresas, que es lo que le sirve al sindicato. Que al sindicato
le sirve cuántos trabajadores hay en planilla. Sí, es información sociolaboral. Esta información sociolaboral, acorde al acceso a la información y el derecho a la información, tiene límites. Los límites de reserva de datos personales. Es la única reserva que se tiene para que los trabajadores o los sindicatos no puedan acceder. La norma ya dice que es datos personales, y cuando se trata de reserva del Estado o cuando es cuestiones propias de el orden interno del Estado, ¿no? Secreto de Estado, si lo que llaman. Por lo tanto, es muy importante que se pueda hablar de la información económica en el sector público, porque efectivamente un sindicato que está informado adecuadamente de todas las condiciones económicas del empleador sabe si es que va a poder o no va a poder obtener sus petitorios, su pliego. Si mi empresa está en rojo o mi empleador no tiene ingresos o tiene poco presupuesto, imposible que pueda pedir mucho. En buena cuenta, esto es beneficioso para ambas partes, porque de ese modo el empleador podrá otorgar de toda la información y decirle: no puedo acceder a tus pedidos porque el presupuesto que tengo no es suficiente. De ese modo, el sindicato tendrá toda la información adecuada para poder valorar y hacer un pliego. Si alguien pregunta, o yo diría, si alguien cuestiona y dice: los sindicatos ahora tendrán acceso a la información de todo, siempre lo han tenido. En el sector estatal existe lo que se llama ley de acceso a la información pública, y no solo para los sindicatos. Cualquier ciudadano puede ir y pedir el listado de eso, y por ley tienen 10 días y te lo tienen que entregar. Entonces no es una novedad, simplemente que se está haciendo ahora, se está haciendo específico para que los sindicatos puedan tener la información adecuada y precisa. ¿Para qué? Para tener acceso a la información económica. Creo que es lo más razonable que se puede hacer. Con información se puede trabajar. Sin información es trabajar a ciegas, ¿no? Yo creo que es como querer estudiar derecho sin leer un libro. Así, una negociación sin información es eso. Quiero ser abogado, pero nunca has leído un libro, menos el código. No tiene sentido. La negociación tiene que tener la información completa, adecuada, para que el empleador pueda tener las objeciones de su contrapropuesta y el sindicato pueda tener los límites a su propuesta. La buena fe está relacionada directamente al actuar de las partes. La buena fe es un principio que dice que ambas partes deben actuar con veracidad. Va relacionado muchísimo con la veracidad. Y cuando tienes la información adecuada, la buena fe se convierte, o diríamos, desliza, es práctica, es rápida. No puedes actuar de mala fe cuando ambas partes tienen información. Por lo tanto, la buena fe y la información van de la mano. Imagínate en las empresas privadas en las que no se les otorga la información adecuada. Evidentemente hay actos de mala fe. Algunos empleadores creen, y algunos abogados creen, que la buena fe solo está relacionada al actuar de entregar información o no información. También hay que tener en cuenta que la buena fe, además de la veracidad, también está en el actuar de las comisiones o el actuar de los empleadores y también de los sindicatos, como por ejemplo de los empleadores. No dilatar la negociación colectiva a sabiendas de que vas a tener un proceso judicial, lo vas a perder, o sabes que no puedes, y dilatar. Una dilación indebida también es un acto de mala fe. Un acto de mala fe es no entregar la información económica, pero con la ley se salvaguarda muchísimo este tema. Yo creo que el acceso a la información a los sindicatos para las cuestiones económicas en el sector público es y será un gran aliciente para que las negociaciones colectivas no sean tediosas, no se entrampen en negociaciones larguísimas de años. Y esta entrega de información le da pie a la buena fe para que las partes actúen conforme a derecho y conforme a la verdad. Eso es lo que tenemos que pensar en un proceso de negociación colectiva. Gracias, doctor. Para finalizar esta ronda de preguntas del tema, vamos con la siguiente, que es respecto a un tema que ya nos ha mencionado, nos estaba hablando en el anterior interrogante, que va en ese sentido. ¿Cuáles son las apreciaciones respecto al arbitraje laboral en la negociación colectiva? Mira, a mí este tema, yo diría que me empezó a apasionar hace un par de años cuando decidí ser árbitro. Y además porque la vida diaria, el quehacer diario del litigio, de las clases, te llevan a estos caminos.
El arbitraje se convirtió hace años, cuando salió el arbitraje potestativo, en una maravilla. Primero, sindicato pequeño que no tenía la fuerza para hacer una huelga optaba por el arbitraje y se convirtió pues en una maravilla, porque tú como sindicato podías recurrir a un tercero y te solucionaban el problema. Desde ese punto yo dije, qué genial, qué bueno, los sindicatos tienen una herramienta más para hacer cumplir sus pliegos de reclamos. No niego que el arbitraje es una solución adecuada y es la vía adecuada. Yo encuentro el problema en lo que pasa después del arbitraje laboral. Y también, si quiero ser un poco honesto, bueno, no un poco, para ser honestos mejor, un poco para ser honestos, el arbitraje es costoso para los sindicatos. Son dos problemas. Primero, lo que sucede después del arbitraje, y el arbitraje es oneroso para un sindicato. Existen árbitros de toda calidad, como todos los abogados, ¿no? Abogados de distintos costos. Un árbitro que tenga una calidad académica adecuada, cuesta. Y los arbitrajes muchas veces, o este tipo de arbitrajes, son inaccesibles para algunos sindicatos. Entonces, el arbitraje laboral en la negociación colectiva es una buena herramienta para sindicatos que no tengan el poder de fuerza o la manifestación de fuerza para ejercer una huelga. El problema que encuentran los sindicatos es que el arbitraje laboral es oneroso y las consecuencias posteriores a la emisión del laudo, que son las impugnaciones de laudos arbitrales, hacen que la negociación colectiva se convierta en algo tedioso, un calvario para ese sindicato, y mucho más si son sindicatos del sector estatal. Entonces, yo concluyo aquí y digo, la figura del arbitraje laboral en sí es una figura adecuada, razonable, para poder solucionar los conflictos laborales que antes de una huelga. Además, que el tribunal arbitral esté en la obligación de emitir un laudo conforme a los montos económicos o dictamen económico del empleador. No puede ir más allá de ello. Hasta ahí me parece muy razonable y que es una figura jurídica buena para los sindicatos, un apoyo para todos los sindicatos. El problema que se encuentra es una vez que se emite el laudo, con la judicialización de estos arbitrajes. Ahí inicia un calvario para los sindicatos y la onerosidad que cuesta el arbitraje. Esas apreciaciones podría darte en son del día a día o de la práctica del derecho laboral desde el punto de vista sindical. Muy bien, doctor Gerard, agradecemos estas respuestas, esta ronda de preguntas. Vamos a entrar a una siguiente sección que hemos denominado Conociendo tus derechos. En esta sección lo que hacemos es realizar una pregunta de caso práctico para mayor entendimiento, pues, del público que nos ve y escucha, y sería la siguiente, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que nos acaba de mencionar, ya gané la negociación colectiva. Ya se ha adoptado una decisión. ¿Cuándo se ejecuta? ¿Cuándo el trabajador público lo ve manifiesto en sus boletas de pago? ¿Cuándo tiene esa ventaja económica ya en sus manos, por decirlo así? Gracias, Jesús. Este es un caso práctico y sí, son cosas de la vida real. Sí. Los trabajadores, al margen, al sindicato, los trabajadores les importa mucho cuándo se va a efectuar su pago, cuándo se va a efectuar la planilla, ¿no? Lo que ha ganado. Haciendo una comparación en el sector privado, partamos. Un trabajador del sector privado, un sindicato del sector privado, inicia a negociar en enero del 2021, negocia trato directo, conciliación, 6-7 meses. Y a los 8 meses firman el laudo, firman el convenio colectivo, pongamos casi con huelga y con todo. Al año, el sector privado, un sindicato del sector privado, recibe o ejecuta su negociación. Es decir, palabras simples, el trabajador recibe su incremento salarial. Esos 20 o 30 soles mensuales de aumento salarial, sus botas nuevas, su uniforme nuevo, su acceso a salud, su descanso, al año. El sector público es una suerte larguísima. En el sector público es un calvario, ¿no? Hace poco escribí algo acerca del calvario de los sindicatos, de la negociación colectiva, y hace algunos años escribí acerca de una mirada real a la impugnación de laudos arbitrales vista de la negociación colectiva del sector público. Porque, ¿qué es lo que pasa?
el sindicato del sector público inicia su negociación en los periodos que la ley le dice, noviembre, enero, perfecto. ¿Qué hacen los funcionarios del Estado? Los funcionarios del Estado reciben la negociación y dicen, no, pongamos el ejemplo de ahora. Negociación colectiva, no, la ley va a ser impugnada, está en el tribunal, así que no puedo darte ningún aumento económico. Además, mi jefe dijo que hay un vacío legal y que no está claro. Además, no hay reglamento. 20.000 cosas y te dicen, no te puedo dar el aumento. Se acaba tu etapa de trato directo. Hasta ahí 2 o 3 meses. Conciliación. Vas a conciliación, el mismo funcionario te dice, no, porque no hay reglamento, no hay presupuesto, etc. Y además, no te puedo dar condición. Otros 3, 4 meses. Finalizas y te das cuenta que en el sector público la huelga es un poco imposible, más aún si eres del sector público esencial o si es servicio. Así que, ¿qué hace el sindicato? Opta por el arbitraje. El arbitraje puede tomar entre 6 a 7 meses. Ganas tu arbitraje, donde los árbitros hacen control difuso de la norma y dicen efectivamente la negociación colectiva es constitucional, el decreto de urgencia no existe, empleador tienes que darle el aumento. El sindicato está contento porque al año ya logró su laudo, tiene su laudo bonito donde dice que ya ganaste. Todos los trabajadores están felices porque invirtieron y pagaron al árbitro, pagaron a los asesores. Todos los que trabajamos ya cobramos, excepto el trabajador. Porque el asesor yo ya cobré, el árbitro ya cobré, todos ya cobramos, menos el trabajador. Porque el laudo ni bien es emitido a través de los procuradores públicos de estas mismas entidades, impugnan judicialmente el laudo arbitral y lo llevan a un juicio, ¿no? Y dice, vamos a judicializar el laudo. ¿Cuánto dura un juicio? Entonces, un juicio puede durar con la nueva ley 29497 1 a 2 años. El trabajador le dice, empresa, empleador, cumple. Y el empleador te dice, no, está judicializado. Hasta que no se acabe el juicio no te doy nada. 2 años de juicio. 1 año de negociación colectiva y le ponemos a arbitraje. 2 años de juicio ya son 3 años. 3 años de juicio, sale tu sentencia de primera y segunda instancia y dices, por fin voy a poder cobrar esos 20 soles de aumento que gané hace 3 años. No, porque tú vas al juzgado y le dices, acá está la sentencia, y el juzgado te dice, ejecuta esa sentencia. Y tienes que ejecutar. Y te dicen, como este era un proceso de impugnación, tienes que hacer un proceso nuevo, un proceso judicial nuevo para ejecutar el laudo de hace 3 años. Vas al Poder Judicial y el Poder Judicial te dice, esa ejecución o ese laudo no se puede ejecutar como título ejecutivo porque hemos creado la maravilla de que los laudos arbitrales en materia laboral se dividen en 2 cosas, ¿no? Laudos arbitrales de derecho y laudos arbitrales económicos. Y los laudos arbitrales de derecho son los únicos títulos ejecutivos. Y los laudos arbitrales laborales de convenios no son títulos ejecutivos. ¿Quién se inventó esa teoría? El Poder Judicial. Porque en toda la doctrina y teoría no existe. En el Código Civil no existe título ejecutivo, laudo arbitral de derecho, laudo arbitral económico. No existe. Eso es una invención del Poder Judicial. ¿Y qué hace el Poder Judicial? Te dice, como tu laudo arbitral no es título ejecutivo, inicia tu proceso judicial ordinario, con audiencia de juzgamiento, audiencia de conciliación, y tienes para otros 2 años. Va a apelar, entonces. Es un calvario para los sindicatos del sector público someterse a un arbitraje, a una impugnación del laudo y una ejecución. Dentro de 5 a 6 años, tú ves los resultados de tu arbitraje. Este año estamos ejecutando el arbitraje del año 2015 del sindicato ICL, el sindicato del Instituto Catastral, tiene un arbitraje del 2015 y recién se está ejecutando en el 2021, porque todo lo que se les he contado es lo que hacen. Por eso es muy importante que esta nueva ley de negociación colectiva se encamine adecuadamente, porque la ley corrige todo esto. La ley de negociación colectiva corrige todo este ejemplo que les he dado. ¿Qué dice la nueva ley? La nueva ley dice, Estado, ¿quieres impugnar ese laudo? Primero cumple ese laudo y luego impugnas. Y inmediatamente en otro artículo dice,
Los laudos laborales, económicos, no económicos, tienen calidad de título ejecutivo. Quiere decir que ya no vas a estar sometido pues a ese proceso ordinario tedioso. Entonces la nueva ley procesal, la nueva ley de negociación colectiva corrige lo que les estoy diciendo. Entonces es muy fácil para un abogado que está de este lado del sector empleador señalar y decir, la negociación colectiva no se puede dar porque vulnera el presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si se ponen al otro lado y dicen, negociación colectiva es un derecho constitucional, no es un derecho que se inventaron los trabajadores. Si es un derecho constitucional, ¿por qué se ejerce tantas potestades para el Estado para de acá 5 o 7 años se ejecute? ¿Saben quién pierde en todo esto? Nosotros, los peruanos. Nosotros perdemos todo esto. El dinero que se invierte es de nosotros. Con esas interpretaciones sesgadas, los que perdemos somos nosotros, porque cuando el sindicato del sector público inicia la negociación, la contraparte son abogados que nosotros del sector público les pagamos, porque es una entidad pública. Se acaba, van al Poder Judicial, movilizan todo el aparato jurisdiccional y son los jueces, que nosotros también pagamos nuestros impuestos, ejecutan. Todo eso hace un gasto innecesario. Si alguien algún día hace un cuadro de cuánto cuesta toda esa movilización de 5 o 6 años, estoy seguro que sale más barato pagarle al sindicato lo que pedía hace 5 años. Y lo peor, que cuando de acá a 6 años el sindicato por fin puede ejecutar su negociación, la entidad va a tener que pagar en retroactivo, es decir, los 5 años juntos. Por lo tanto, yo digo, es ilógico que sigamos pensando en un proceso de negociación colectiva tan arcaico y que los procuradores públicos y los funcionarios sigan pensando y sigan teniendo esas actividades y esos cuestionamientos con impugnaciones arbitrales, y los jueces sigan teniendo esa división de laudos arbitrales económicos, no económicos, cuando al final el único que pierde es el Estado peruano, porque el aparato se mueve gracias a nosotros. Al final el sindicato, después de todo ese calvario, va a tener una recompensa, y su recompensa será que se le pague todo. Pero ¿y quién le paga todos esos años al juez? O sea, el juez, el tiempo que se ha invertido, el procurador. Yo creo que es una llamada de atención grande a todos los funcionarios del Estado la nueva ley de negociación colectiva referente al arbitraje, porque pone las cosas bien claras. Les dice, abogados del Estado que quieran impugnar, primero cumples el laudo y luego impugnas, porque la impugnación es por puro derecho, no es por cuestiones subjetivas. Jueces, dejen de manejar 2 tipos de laudos arbitrales, porque no existe en la doctrina ni en la ley. Yo creo que es lo más razonable que tenemos. Entonces, yo hasta ahí diría que conociendo tus derechos para los sindicatos, es eso, que conozcan sus derechos. A partir de hoy se aplica la nueva ley de negociación colectiva. Por lo tanto, tendría que aplicarse, y conociendo tus derechos debería ir a mis colegas del sector estatal, ¿no? Ellos deberían tener en cuenta que la negociación colectiva está aquí y las normas e interpretaciones de leyes están aquí, y la Constitución está por encima de todo ello. Gracias, Jesús y Alfredo. Gracias, doctor Gerard. ¿Cómo nos habrá fijado el día de hoy acerca de la negociación colectiva y su desarrollo en el sector público? Que sin lugar a dudas hay mucho a superar. Se ha pasado por un tránsito, diríamos, demasiado difícil, como usted lo habrá fijado desde la experiencia, pero que esperemos que con esta nueva ley que se ha emitido pueda mejorarse las cosas, porque al final, como usted bien lo comenta, no solamente pierde el trabajador en largos años esperando la efectividad de esta negociación colectiva, sino también al final también pierde el Estado, ¿no? Si hacemos, como bien lo graficado, este estudio económico, el Estado o nosotros, que somos los que contribuimos con nuestros impuestos a recordar los fondos que tiene el Estado, también genera deterioro y pérdidas en el nivel estatal. Vamos a pasar, doctor Gerard, le comento, a una última etapa, que es una etapa ya, un segmento más libre, más para conocer también al entrevistado, que tiene denominación de sección Boomer.
En este caso, doctor, le vamos a decir alguna palabra o frase estímulo y usted nos puede comentar lo que se le venga a la mente, sea breve o sea conciso o si desee explayarse en lo mismo. Son palabras o frases clave. Entonces vamos a empezar. La primera es abogacía. Abogacía, carrera, profesión, parte de mi vida, pasión, diría. Bueno, la siguiente es la comuna. La comuna es una institución de apoyo a los trabajadores que hicieron y que hicimos, porque soy parte de la comuna al margen del estudio que yo trabajo. La comuna nació como esa defensa, ¿no? Como ese intento quijotesco de ayudar a los trabajadores, que lo hacemos ad honorem, lo hacemos sacando tiempo de donde no hay, a fin de que se pueda salvaguardar, porque un día alguien me dijo, y si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Y creo que la comuna es eso, es un intento quijotesco de ayudar a los trabajadores. La siguiente es laboralista. Laboralista, me gustaría algún día ser laboralista. Esa es mi consigna. Me gustaría algún día que diga, él era laboralista, porque considero que, al margen que tengo la especialidad y digo, soy laboralista, pero yo siempre he crecido, así como ustedes, en ese mundo de pregrado, en el que veía los grandes tótems, ¿no? Del derecho constitucional, del derecho civil, del derecho penal, ¿no? Veía a Marcial Rubio, a García Belaúnde, porque la primera maestría que estudié fue en constitucional y yo quería ser constitucionalista, entonces para mí mis héroes eran pues Domingo García, Eguiguren, incluso el mismo Eloy que me enseñaron. Pero con el tiempo la vida te lleva por distintos caminos y el derecho laboral a mí me tocó sin darme cuenta, ya me consideraban laboralista y yo sin darme cuenta, ¿no? Entonces por eso hace algunos años ya empecé a escribir en Laboral, empecé a estar en este mundo y diría que laboralista es aquel que defiende derechos e intereses de los trabajadores y de los empleadores. No podemos cerrarnos y decir que solo laboralista es el que defiende, no. También el sector empleador tiene muy buenos abogados, muy buenos representantes y laboralista es ella. Algún día me gustaría que se entienda o que me conozcan como tal. Genial. Pasamos a la siguiente, sindicato. Sindicato, bueno y malo, diría yo. Lo bueno y lo malo del sindicato. No puedo cerrarme y decir que los sindicatos son la panacea del derecho laboral. Los sindicatos también tienen falencias y se tiene que reclamar. Sindicato es grupo de trabajadores honestos que tratan de revalorar sus derechos, pero también tenemos que corregir algunas falencias que existen. No de hoy, no desde siempre ha habido esas falencias que se tienen que corregir. Actualmente el sindicalismo está pasando una crisis desde los 90 que espero que se revalore, ¿no? Sindicato no debemos estigmatizarnos. Yo diría sindicato bueno y malo, por eso. Tiene cosas buenas y también tiene cosas malas, no es una panacea. Diálogo social. Diálogo social. Nunca lo entendí. Nunca lo entendí porque me decían el diálogo social y decían, ¿qué consiste el diálogo social? Me decían, el diálogo social es cuando habla el sector trabajador, el sector empleador y el sector estatal, internacional. Decía, ya, perfecto, el diálogo social. Y aquí sí soy crítico del diálogo social desde el sector sindical, porque muchas veces el diálogo social desde el sector sindical se da con dirigentes sindicales de otrora que siguen en el cargo, como en la política, ¿no? Un dirigente sindical que sigue, rota y rota, y él es el que hace el diálogo social, cuando en realidad el diálogo social debería ser con el trabajador de a pie, ¿no? Con el trabajador de a pie que va, con el obrero, con representantes válidos. Entonces el diálogo social funciona, pero existe un resquebrajamiento porque ha habido incursión de la política, yo diría, en el sector sindical, y eso hace que se resquebraje. Ha habido una mezcolanza y no sabemos dividirlo. Y diálogo social en este país nos hemos dado cuenta de que
es casi nulo, ¿no? El diálogo social es nulo en Perú referente a muchas normas laborales que tenemos, y eso parte desde el régimen. ¿Que se puede solucionar? Por supuesto. Dicen que hablando se llega a solucionar cualquier cosa. Yo creo mucho en este diálogo, pero un verdadero diálogo social, no en el que se da entre 4 dirigentes, 4 ministros, y que no conocen la realidad siquiera, ¿no? Algo así, eso no es diálogo social. El diálogo social es llegar a quien realmente lo necesita. Listo, doctor. Y una última, y ya para cerrar la sesión del día de hoy. Javier Neves Mujica. Javier Neves, lo conocí, no fue como muchos dicen, tuvieron la dicha de que sea maestro, no fue mi maestro, lo conocí ya cuando yo era abogado, dimos charlas juntos y compartimos carpeta de charlas, ¿no? Y en ese poco tiempo que lo conocí, entre las charlas que dimos, era una persona muy querendona, muy alegre, y lo que más, yo diría, lo que más recuerdo de él son sus libros, yo diría, lo que he leído de él. Entonces, yo resumiría a Javier como ese hito de que muchos aspiramos, ¿no? Muchos aspiramos ser como él, tener las cosas claras y tener una posición. Lo que revaloro de él, que en una charla de negociación colectiva, justo de negociación colectiva del sector público para la ley de servir en el presupuesto 2013, mira qué casualidad, justo en una charla decía aquí Gerard, no se puede ser tibio ni a medias tintas, o eres blanco o eres negro, o sea, o estás con la negociación colectiva con los trabajadores o con el Estado. Y me acuerdo que después de eso fuimos a dar al Tribunal Constitucional en Arequipa a defender la negociación colectiva del sector público. Ese es el recuerdo que tengo del profesor Neves, que estábamos ahí, y él era pues el maestro, y te hablo de 2013, 2015, la audiencia, entonces 2015, hace muchos años, y yo lo veía, los maestros hablando, el Merarse, Javier Neves, y yo era el último que hablaba, ya no tenía nada que decir porque era pues, tremendos tótems, y era sobre negociación colectiva, ¿no? Y yo diría ejemplos a seguir, y creo que vamos, no creo ser el único, pero creo que existen varios, como ustedes, como muchos que vemos el derecho laboral con una perspectiva diferente, y creo que es un ejemplo a seguir. Gracias, doctor Gerard. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Agradezco nuevamente a usted por estar el día de hoy, por darnos su tiempo, por aceptar también la invitación. A nuestro público también, agradecerles por haberse quedado hasta el final de esta entrevista. Doctor Gerard, sus palabras finales, por favor, cuéntenos cuáles son sus proyectos, eventos, ponencias, dónde lo podemos seguir también. El público es todo suyo. Gracias, Alfredo. Gracias a ti, Alfredo, gracias, Jesús. Yo agradecido con este tipo de invitaciones. Como dicen, ¿dónde me pueden seguir? Estoy de moda, yo les digo, porque me invitan a los grupos. No tanto, pero yo trabajo en el estudio, tengo un estudio, el Estudio Ángeles, donde trabajamos con varios colegas, nos dedicamos al ámbito laboral, en redes sociales como Gerard. Yo creo que sí, charlas, ponencias, las que inviten, ¿no? Esta, y creo que este mes tenemos 2 más, pero lo principal yo diría es, el mensaje final sería que la única forma de defender los derechos, cualquier materia, es conociéndolos. Y este medio es el idóneo. No hay otro medio que no es el de transmitir conocimiento. Y felicitar a ti, Jesús, a ti, Alfredo, por esta iniciativa, porque de lo contrario, el conocimiento seguiría estancado. Y más aún, descentralizarlo, creo que no solo es una tarea, sino es un deber y obligación de todos los que no son de la Ciudad de Lima. Yo creo que es un deber y obligación de todos los que somos, como dicen, provincianos, es nuestro deber llevar y hacer grandes las cosas que tenemos para demostrar de que no todo está en la capital. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias, doctor Gerard. Sin duda es un laboralista, que no le quepa duda. Y recomendamos al público que se suscriba al canal,
y activen la campanita de notificaciones a fin de que se les notifique con las novedades de este canal. Asimismo, les invitamos a seguirnos por Facebook, LinkedIn, como Perspectiva Laboral, plataformas donde estamos siempre brindando muchos posts sobre legislación, jurisprudencia y doctrina relacionada al derecho laboral y de la seguridad social de forma más didáctica, ¿no? Más llevadera. Asimismo, síganos por Spotify, ¿no? Donde subimos nuestros episodios a modo de podcast. Nosotros nos encontramos en la siguiente edición. Cuídense todos. Gracias. Chao. Hasta pronto. Saludos. Gracias, doctor.